Rick Ness entró en la recta final de la temporada minera sabiendo que el fracaso estaba más cerca que el éxito. A solo una semana de que el invierno lo paralizara todo, todavía le faltaban casi 400 onzas para alcanzar su ambiciosa meta de 1.800 onzas de oro, una meta que ahora parecía dolorosamente fuera de alcance. Los precios del oro habían subido a casi $4.000 la onza, haciendo que cada cubo de tierra salarial fuera más valioso que nunca. Pero ese mercado en alza también trajo nueva presión. Mientras Rick luchaba desesperadamente por mantenerse con vida en el Klondike, tanto Tony Beach como Parker Schnabel observaban en silencio desde cerca, plenamente conscientes de que una mala semana podría obligar a Rick a vender el terreno que ambos habían deseado durante años. Cuando alguien le preguntó cuál era su situación con respecto a su total, Rick respondió honestamente que todavía le faltaban unas 400 onzas para alcanzar las 1.800. Tony Beach no perdió el tiempo en recordarle que una operación como la suya podría generarle un buen precio si alguna vez decidía vender, un comentario que sonó casual en la superficie, pero que transmitía un mensaje que Rick entendió de inmediato. De repente, todas las conversaciones parecían volver a la misma posibilidad. Si Rick no lograba terminar con fuerza, es posible que la decisión de seguir minando ya no sea enteramente suya. La mayor apuesta de Rick se produjo cuando decidió operar 2 plantas de lavado al mismo tiempo, en Lightning Creek, con la esperanza de que duplicar su capacidad de procesamiento le daría una última oportunidad de cerrar la enorme brecha antes de que llegara el invierno. Fue un movimiento agresivo para una tripulación que ya estaba al límite, pero la precaución ya no era una opción. Desafortunadamente, antes de que la segunda planta completara su primer pago completo, comenzó a salir humo de la maquinaria. En un solo momento aterrador, la estrategia que se suponía salvaría la temporada parecía como si en cambio pudiera destruirla. Todo lo que Rick había construido durante los meses anteriores, de repente descansó en un último trozo de terreno y una frágil esperanza. Si ese corte produjera al menos otras 420 onzas antes de que las heladas solidificaran la tierra, la temporada aún podría recordarse como un éxito. Si fracasaba, meses de trabajo incesante, millones de dólares en ingresos potenciales y el futuro de la operación en sí podrían desaparecer juntos. El margen que separaba la victoria de la derrota se había vuelto tan increíblemente pequeño que cada hora que pasaba parecía una temporada entera comprimida en un solo día. La minería en el Klondike siempre ha sido una carrera contra el tiempo, pero este año el reloj pareció avanzar incluso más rápido de lo habitual. Los operadores solo disponen de unos preciosos meses antes de que las temperaturas gélidas recuperen el suelo, convirtiendo los reclamos productivos en terrenos baldíos helados en los que no se podrá volver a trabajar hasta la primavera. Todo minero comprende que la naturaleza acabará ganando la batalla. La única pregunta es cuánto oro se podrá recuperar antes de que el invierno cierre las puertas de golpe. Esta temporada tuvo una importancia aún mayor, porque los precios del oro habían subido a casi $4.000 la onza, el nivel más alto que muchos mineros habían experimentado durante sus carreras. De repente, cada onza recuperada del suelo valía varias veces más de lo que habría valido solo unos años antes. Ese único cambio económico transformó todas las decisiones tomadas por los mayores operadores de todo el Yukón. Fomentó mayores riesgos, más horas de trabajo y mayores inversiones, porque cada onza adicional tenía un valor extraordinario. Para Rick Ness, el objetivo de 1.800 onzas representaba mucho más que una cifra impresionante. Alcanzar ese total significó cubrir enormes costos operativos, recompensar a un equipo leal que había soportado una de las temporadas más difíciles imaginables y garantizar que el negocio sobreviviría un año más. No alcanzar esa meta significaría dolorosas consecuencias financieras en todos los niveles. El objetivo se había convertido en la línea que separaba la supervivencia de la incertidumbre. A medida que el calendario se acercaba a sus últimas semanas,
Rick se mantuvo obstinadamente a unas 400 onzas por debajo de donde necesitaba estar. Solo quedaban unos pocos días de minería antes de que el suelo congelado y los sistemas de agua defectuosos obligaran a todas las plantas de lavado a dejar de funcionar. No había semanas de respaldo esperando en el calendario. Cada amanecer representaba una oportunidad menos para cambiar el resultado. La difícil posición en la que se encontraba Rick había sido creada por una temporada llena de implacables reveses. A principios de año, Diamond Cut en Lightning Creek produjo solo unas 7 onzas de oro, una decepción aplastante teniendo en cuenta que todavía debía otras 100 onzas por el reclamo en sí. La apuesta que se suponía iba a convertirlo en uno de sus mayores productores se convirtió en uno de sus errores más caros. Recuperarse de esa pérdida llevaría casi toda la temporada. Incluso trasladar la planta de lavado de Rocky a Lightning Creek resultó ser un desafío agotador antes de que pudiera comenzar la minería. El equipo tuvo que recorrer aproximadamente 300 pies a lo largo de una carretera de acceso extremadamente estrecha, con una pendiente empinada a un lado y el arroyo apretando peligrosamente cerca al otro. Cada centímetro requirió maniobras cuidadosas, lo que costó valiosas horas y un enorme esfuerzo. Cuando la planta finalmente llegó a su destino, Rick ya había gastado recursos sin ver ni una sola onza de oro a cambio. Luego vinieron los problemas en el corte de Valhalla. Una enorme capa de 10 metros de arcilla pesada paralizó casi por completo la producción, lo que obligó a Rick a abandonar el área mucho antes de lo esperado. Buscando desesperadamente otra fuente de ingresos, trasladó las operaciones de nuevo a Vegas Valley como plan de recuperación. Desafortunadamente, ese terreno también se agotó mucho antes de lo esperado, lo que dejó a Rick una vez más luchando por encontrar soluciones en lugar de generar impulso. A pesar de todos los contratiempos, Rick se negó a renunciar. A través de determinación, riesgos calculados e innumerables días largos, lentamente reconstruyó la temporada gramo a gramo hasta que finalmente estuvo a una distancia de ataque de su objetivo. Sin embargo, la aritmética siguió siendo brutalmente simple. 400 onzas aún lo separaban del éxito. Solo quedaban 2 semanas y cada pieza del equipo tenía que funcionar a la perfección porque no había tripulación de reserva ni maquinaria de repuesto esperando para rescatarlos si algo fallaba. Al otro lado del Klondike, las operaciones mineras más importantes se vigilaban constantemente. Parker Schnabel estaba persiguiendo una increíble temporada de 10.000 onzas mientras operaba múltiples plantas de lavado en diferentes reclamos, registrando algunos de los mayores transportes semanales de oro jamás vistos durante la serie. Mientras tanto, Tony Beach superó las 10.000 onzas por primera vez en más de 4 décadas de minería, superando a Parker en una batalla que dominó toda la temporada. Juntos, sus totales de producción eclipsaron el objetivo de Rick, haciendo que su lucha pareciera pequeña en comparación, pero no menos importante para él. El vertiginoso precio del oro creó otra consecuencia inesperada. El terreno minero productivo de repente se volvió más valioso que nunca, convirtiendo los reclamos de Rick en atractivos objetivos de adquisición. Tony se le acercó directamente con una oferta, mientras Parker silenciosamente hacía su propio intento de participar en la operación. Rick escuchó atentamente, pero se negó a comprometerse insistiendo en que no se tomaría ninguna decisión final hasta que la temporada llegara a su fin. Admitió que nada quedaría permanentemente fuera de la mesa, declaración que reflejaba realismo y determinación. Rick entendió exactamente por qué los 2 operadores más importantes querían su terreno. Reconocieron su potencial a largo plazo y también lo vulnerable que se había vuelto después de una temporada tan difícil. Si no lograba alcanzar su objetivo vender, podría dejar de ser una opción y convertirse en el único camino práctico a seguir. Hubo otro número que persiguió a Rick durante esos últimos días. A principios de temporada, había adquirido el reclamo de Lightning Creek
al aceptar pagar 200 onzas de oro, la mitad entregada inmediatamente, y el resto dentro de un plazo ajustado. Combinada con la importante inversión que ya se había realizado en Vegas Valley, la presión financiera se volvió enorme. Alcanzar las 1.800 onzas nunca fue una cuestión de perseguir un récord personal. Se trataba de equilibrar las cuentas, proteger el futuro de la empresa y demostrar que valió la pena tomar cada decisión difícil. A diferencia de Parker y Tony Rick, no podía darse el lujo de contar con una fuerza laboral masiva ni múltiples capas de equipos de respaldo. Cada máquina importaba. Cada operador importaba. Cada avería conllevaba consecuencias que podían afectar a toda la operación, porque simplemente no había capacidad adicional disponible para absorber fallos inesperados. El invierno se acercaba implacablemente, y una vez que las temperaturas bajaban lo suficiente, ninguna determinación podía mantener en funcionamiento las plantas de lavado. Líneas de agua congelada, tierra firme y un clima brutal terminarían la temporada ya sea que Rick estuviera listo o no. Su única estrategia era esforzarse más que nunca procesando toda la información salarial posible mientras las condiciones aún lo permitieran. Era un plan simple en teoría, pero brutalmente exigente en la realidad. Rick examinó el sitio y se recordó que lo esencial finalmente estaba en su lugar. Había suficiente tierra apilada y lista, los sistemas de agua estaban funcionando, se había asegurado la energía eléctrica y la maquinaria parecía lista para comenzar otra ofensiva. Ahora lo único que quedaba era alimentar la planta con tierra y esperar que en su interior hubiera suficiente oro escondido para rescatar la temporada. De repente cada cubo se sintió más pesado debido a todo lo que había sobre él. La estrategia no dejaba ningún margen de error. Dependía de que la maquinaria sobreviviera al castigo constante que el clima siguiera cooperando por un poco más de tiempo, y que el suelo entregara exactamente lo que Rick creía que aún contenía. Cada suposición representaba otra enorme apuesta. Juntos formaron la frágil base que sustenta el futuro de toda su operación minera, para borrar un déficit de 400 onzas cuando solo quedaban 2 semanas. Rick tomó la audaz decisión de operar 2 plantas de lavado simultáneamente. Al duplicar la capacidad de procesamiento esperaba duplicar la producción durante los preciosos días que aún le quedaban. No podía extender la temporada minera y no podía crear mágicamente un terreno más rico. La única variable que todavía estaba bajo su control era la rapidez con la que la tierra abonada se movía entre las plantas antes de que el invierno detuviera todo inevitablemente. Gestionar 2 plantas a la vez suponía una enorme presión para un equipo de por sí pequeño. Los trabajadores tuvieron que dividirse entre 2 sitios mineros separados, ubicados a casi 8 millas de distancia, lo que obligó a todos a asumir aún más responsabilidad que antes. Rick y Kai Shallcross se dirigieron hacia Lightning Creek, donde una vieja reserva de tierra abonada esperaba junto a la planta de lavado de Rocky. No era el material más rico de la propiedad, pero con los precios actuales del oro incluso los restos de tierra justificaban el esfuerzo. Llegar a Lightning Creek seguía siendo difícil todos los días. El estrecho camino de acceso serpenteaba entre orillas empinadas y el borde del arroyo casi sin dejar espacio para que el equipo pesado maniobrara con seguridad. Cada movimiento requería paciencia, precisión y concentración total, porque un error fácilmente podría dañar maquinaria valiosa, incluso antes de que comenzara la minería. La ubicación exigía tanta habilidad en el transporte como en la extracción de oro. La pila de sueldos sobrante junto a Rocky representaba una última oportunidad en lugar de una situación minera ideal. En condiciones normales de mercado, Rick podría haber ignorado material como este y haberse centrado en otra cosa. Pero a medida que el oro se acercaba a precios récord, cada onza escondida dentro de esa pila, de repente se volvió demasiado valiosa para dejarla atrás. El terreno todavía tenía una oportunidad más de contribuir,
y Rick tenía intención de aprovecharla. El propio Rocky había visto innumerables temporadas y tenía cicatrices para demostrarlo. Era una máquina envejecida que había sobrevivido a años de castigo implacable, exigiendo confianza cada vez que su motor volvía a funcionar con un rugido. Rick había confiado en él durante temporadas difíciles, antes creyendo que podría sobrevivir a un empujón más. Pero mientras la tripulación se preparaba para comenzar, nadie se dio cuenta todavía de que la máquina estaba a punto de afrontar la prueba más dura de todas. La startup funciona como Rick quiere. El agua se conecta, la energía se conecta, y la plataforma agitadora comienza a moverse. En unos momentos la planta está funcionando, y la suciedad la atraviesa. Rocky está limpiando la pila sobrante, comienza a convertirse en oro acumulado, y Rick está un paso más cerca de las onzas que todavía necesita. El primer material que se mueve por la baraja es la prueba de que la apuesta puede funcionar. 2 plantas tirando a la vez del mismo déficit. Las 8 millas divididas entre los sitios de repente parecieron valer la pena para la tripulación. Durante un breve periodo el plan de doble planta está haciendo exactamente lo que fue diseñado. El déficit comienza a reducirse con días todavía en el calendario. Entonces la planta empieza a fumar. No es una voluta, un humo real del tipo que significa que algo ya ha fallado en lugar de algo que está a punto de fallar. La bomba de alimentación de la instalación de lavado ha fallado. La correa que impulsa el sistema de enfriamiento funcionaba con un tensor que estaba demasiado flojo. Un tensor flojo permite que la correa salte en lugar de agarrarse. Salta hasta destrozarse. Una vez que la correa desaparece, el sistema de enfriamiento se detiene. Una vez que se detiene el enfriamiento, todo se sobrecalienta y se destruye. Rápido, catastrófico y terminado casi antes de que comenzara. La secuencia es el tipo de falla que no avisa a la tripulación sobre la cual pueden actuar. El tensor hace su trabajo de forma invisible hasta que deja de hacerlo. Y cuando el humo es visible, el cinturón ya ha desaparecido. Y el calor ya ha hecho el daño debajo. No hay ningún punto en la cadena en el que cerrar la planta 1 minuto antes la hubiera salvado. Porque la primera señal que alguien recibe es el humo mismo. Y para entonces Rocky ha terminado. El daño no es del tipo que se resuelve con una reparación en el campo. La falla de la bomba de alimentación deja a Rocky fuera de escena por el resto de la temporada, no por una tarde. La estrategia de doble planta de Rick colapsa antes de haber procesado más de una fracción de un solo pago. La máquina que se suponía compensaría su déficit, ahora es chatarra en la orilla de un arroyo a 8 millas de su corte principal. Por un camino demasiado estrecho y demasiado lejano para que una planta de reemplazo sea una opción realista a estas alturas del año. El calendario que lleva recorriendo no ha bajado ni un segundo. El plan ahora se reduce a un sitio y un corte con las mismas más de 400 onzas aún en pie. Entre él y la portería, y menos tiempo aún para encontrarlos. Ese es el momento en que la temporada se convierte en una operación de un solo disparo. Ya no hay una segunda planta que cubra la apuesta. No hay ninguna pila sobrante que agregue silenciosamente onzas en el fondo mientras funciona el corte principal. El diamante cortado en Lightning Creek ya le dio 7 onzas a principios de año frente a un pago de 100 onzas adeudado por el mismo reclamo. Y ahora, el segundo intento de hacer pagar a Lightning Creek ha terminado con una planta de lavado destruida. Esa es la correa que impulsa el sistema de enfriamiento. Por eso la cosa echa humo, porque se sobrecalienta. Esta tensión no debería ser tan floja. Eso es lo que mantiene la tensión en el cinturón, ¿verdad? Entonces, cuando está suelto, salta, 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 y ese cinturón simplemente se rompe. Y luego dejó de enfriarse, y se sobrecalentó. Todo lo que Rick necesita tiene que surgir de un solo terreno, en una sola limpieza, antes de que el clima acabe con la temporada para él.
Presión del turno de noche. Mientras la apuesta de Rick en Lightning Creek se desmorona, la operación de Parker Schnabel funciona a toda velocidad las 24 horas del día para mantener su posición contra Tony. La carrera por la cima de la clasificación está lo suficientemente reñida como para que cada turno nocturno sea importante, y Parker tiene a su equipo trabajando en turnos para mantener las plantas alimentadas sin descanso. La operación opera varias plantas de lavado a la vez en cortes separados, y mantenerlas pagadas las 24 horas del día es la única forma en que el total de la temporada se mantiene en competencia con Tony. El impulso no se produce sin sus propios fracasos. Uno de los camiones para rocas de Parker sufre un accidente que casi lo vuelca y regresa dañado, lo que reduce el personal a la mitad de su capacidad de transporte y obliga a un solo camión a trabajar las 24 horas del día mientras se realizan las reparaciones. Una planta de lavado sufre daños estructurales. La operación absorbe cada golpe y mantiene las plantas alimentadas, porque a estas alturas de la temporada, una planta estancada es oro que nunca se cuenta. Ah, sí. Mi plataforma agitadora se apagó. Nada funciona. Alec Liam. ¿Tienen una copia? Sí, adelante. Oye, amigo, mi plataforma de agitación se apagó y los necesito aquí arriba ahora mismo. El capataz Mitch Blaschke dirige el turno de noche. Tiene una fecha límite personal junto con la primera temporada. Se acerca el cumpleaños de su hija, y la única manera de llegar a casa a tiempo es terminar todo lo que tenga delante esa noche y estar en camino a primera hora de la mañana. Brian Zaremba se encuentra en una posición similar en otras partes de la operación, trabajando su última noche antes de partir para regresar con su propia familia. Dos miembros de la tripulación corren el mismo cronómetro, por diferentes motivos las estaciones, y uno familiar, y ambos se acaban al mismo tiempo. La carga de trabajo entre Mitch y casa es pesada. Al final del turno, aún quedan miles de metros de paga por pasar por la planta de lavado. En el corte, dos de los topadores más grandes de la operación tienen que quitar el último acre de una gruesa capa de lodo de aproximadamente 4 pies de profundidad y luego rasgar la capa congelada que se encuentra debajo para que pueda comenzar a descongelarse antes de poder ser procesada. Nada de esto es opcional. El programa no tolera retrasos y no existe una versión de la noche que termine temprano sin haberlo hecho todo. La tripulación empuja. El barro se desprende acre a acre. Los grandes topadores dejan caer sus desgarradores en la grava congelada y la abren para que el suelo comience a ablandarse. A mitad de camino, la topadora de Mitch sufre un diente de desgarrador dañado. Trabaja en ello en lugar de detenerse, porque detenerse es lo único que ni el horario ni el cumpleaños pueden permitirse. Puedes ver aquí, este es nuestro diente desgarrador. Cuando estás rasgando, esta grava es tan abrasiva que lo último que queda aquí desaparecerá con un par de empujones. Sale la capa congelada. Se desprende el acre de barro. El salario a continuación comienza a descongelarse según lo previsto. Justo cuando se vislumbra la línea de meta, la primera nevada de la temporada cae sobre la operación. Las primeras nevadas en el Yukon no se deben a la nieve en sí. Es la señal de que el terreno está empezando a cerrarse y que la ventana que todos han estado corriendo se está cerrando más rápido de lo que sugiere el calendario. Una tripulación puede superar casi cualquier cosa allí arriba, excepto el frío, y la primera nevada es el aviso de frío que pretende recoger. No se puede negociar con él, y no hay forma de saber en este momento si se quemará al mediodía o se quedará, y terminará la temporada antes de tiempo. La nieve no permanece el tiempo suficiente para detenerlos. Se termina el proyecto de desmonte, se limpia el último acre, y se abre la zona congelada, y se deja descongelar según lo previsto. Mitch completa una de las carreras individuales más fuertes que la operación ha logrado esta temporada, y se pone en camino dirigiéndose a casa para el cumpleaños justo cuando la nieve comienza a caer
sobre el corte detrás de él. El tiempo se mantiene por un margen casi tan estrecho como el que Rick está a punto de enfrentar en su propio terreno. La operación que Mitch deja atrás todavía tiene mucho terreno por explotar una llegada que desea desesperadamente aprovechar, pero la parte de la temporada que dependía de ese avance nocturno ha terminado según lo previsto, con la nieve ya en el suelo y las topadoras estacionadas. La última oportunidad recortada en la operación de Rick toda la temporada se reduce a un solo terreno llamado apropiadamente la última oportunidad cortada. Con el plan de doble planta destruido y el calendario casi agotado, todo depende de lo que este corte proporcione en una sola limpieza. Preparar el corte es su propia lucha. Antes de que pueda comenzar la minería, el área debe ser drenada, limpiada de árboles y rocas sueltas y asegurada para trabajar, luego descender aproximadamente 40 pies para llegar al terreno aurífero. Rick maneja una excavadora reconstruida para hacerlo una máquina que necesitaba una reconstrucción del motor de $50,000 para volver a funcionar. Justo cuando el trabajo encuentra ritmo, una línea hidráulica se suelta después de que la excavadora engancha un árbol y el miembro del equipo, Ryan Kent, se llena la cara de líquido hidráulico comprobando la falla. Ryan trabaja en ello, se realiza la reparación. Las operaciones se reanudan con un problema más de la máquina, resuelto en el tiempo prestado, y el recorte aún no se ha pagado. Las matemáticas en esta etapa son exactas. Simplemente apriete estos pernos y podrá volver a ponerlo en acción. Ponlo en marcha. Sí, asegúrate de que no vayamos a tener fugas. Se ve bien. ¿Bueno para ir? Sí. Hombre simpático. Vegas Valley. El recorte al que Rick recurrió como plan de rescate se quedó sin salario antes de lo esperado, y el último recorte de oportunidad aún no ha llegado a terrenos auríferos mientras se acaban los días. Un pesaje anterior en la recta final arroja 302,27 onzas con un valor de más de $1,4 millones. Es oro en la caja fuerte, pero no es suficiente. Después de ese pesaje todavía quedan aproximadamente 420 onzas entre Rick y las 1.800 onzas de oro. Ese es el número que debe producir el último corte de oportunidad en una sola limpieza. Cualquier cosa menos, y la temporada termina por debajo de la línea, el equipo pierde su bonificación, y las ofertas de compra de Tony y Parker se convierten en el único camino que le queda a la operación. La tripulación trabaja hasta tarde para atravesar el corte antes de que el clima acabe con la opción. Brian Zaremba pasa su última noche antes de partir hacia su familia, manejando el equipo para mover el pago el mismo reloj nocturno que definió el turno de noche en el lado del territorio de Parker, que ahora funciona en el de Rick. Las estimaciones son solo estimaciones hasta que el oro cruza la balanza, y todo el año cada apuesta, cada fracaso, cada oferta rechazada se reduce a un peso que nadie conoce todavía. El equipo se reúne en el único bar de Keno para conocer los resultados. Comienza el pesaje y el oro empieza a aparecer en la báscula. 10, 20, 30, luego 50, 60, 70. Subiendo constantemente a medida que avanza la cuenta. 90, 100. El número sigue aumentando hasta superar las 130 onzas solo en la primera porción, y aún queda más que pesar. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 131, 91. Otro centenar cruza la escala, luego otro centenar encima. El conteo continúa pasando el punto donde un resultado corto ya lo habría detenido, y no se detiene. Cada 100 que se cruza cambia la matemática en tiempo real. La primera porción por sí sola, más de 130 onzas, ya es una limpieza sólida por sí sola, en una semana normal. Con otros 2 centenares más, la cifra ya no es una cuestión de si el recorte cubre el déficit, sino de cuánto. El equipo observa cómo la misma aritmética que todos han estado ejecutando durante toda la temporada finalmente cae hacia el lado correcto, onza por onza,
con la línea de 420 onzas, pasando por debajo del total en lugar de estar frente a él. Cuando se suma el peso final, el corte de última oportunidad arroja 431,91 onzas. Esa única limpieza vale por sí sola más de unos 7 millones de dólares. Despeja las 420 onzas que Rick necesitaba con onzas de sobra. Sumado al total de la temporada, sitúa la operación en 1811,56 onzas, superando el objetivo que se había fijado por un estrecho margen de aproximadamente 11 onzas. Después de una temporada que casi se desmorona en una planta de lavado de humo, en Lightning Creek, el corte final da sus frutos con el margen viable más pequeño y aleja todo el año del borde. Una temporada salvada por 11 onzas. 11 onzas. Después del fallido plan de doble planta, la bomba de alimentación destruida en Lightning Creek, las ofertas de compra de los dos mayores operadores del territorio, las primeras nevadas, y un corte final que tuvo que excederse o acabar con todo. La diferencia entre una temporada salvada y una perdida se reduce a 11,56 onzas en una operación que mueve millones de dólares en oro. El total de la última temporada de Rick vale más de 7,2 millones de dólares. Durante gran parte del año, ese resultado no estuvo sobre la mesa. El equipo que trabajó en las averías, los pivotes de salvamento y el frío recibe la bonificación y cada acción espera en los frascos dorados durante la limpieza. No han habido una temporada con ese equipo en la que no hayan logrado alcanzar el total y esta mantiene la racha por el margen más estrecho hasta el momento. El año fue muy reñido y lleno de incertidumbre, y durante un largo período ni siquiera Rick creyó que lo lograrían. Llegaron a las 1.800 onzas, lo superaron por 11, se aseguraron el bono de oro y la operación se reanudó el año que viene porque la cifra se aclaró. El pago de la reclamación de 200 onzas y las ganancias de la temporada se derramaron en Vegas Valley. El billete de 100 onzas adeudado contra Lightning Creek, todo está en equilibrio solo porque el corte final fue superior a 420. El resto del Klondike cierra sus propios libros la misma semana. Parker Schnabel combina sus dos plantas de lavado más grandes, Golden Goose y Big Red, para un doble vertido final sobre el corte más rico que extrajo durante todo el año. Anteriormente en ese pesaje final, Roxanne suma 94,90 onzas, 60,80 y 94,90. No está mal, ¿eh? Y el corte del puente aporta 103,75 onzas y luego solo la porción de la milla de oro suma 307,95 onzas. El total de su temporada termina en 10.596,45 onzas, con un valor aproximado de 42 millones de dólares, el botín más grande que jamás haya producido su operación. Todavía no es suficiente. Tony Beach mantiene 4 plantas funcionando hasta el final y hace que su equipo limpie cajas las 24 horas del día para mantener el liderazgo. Su pesaje final se desarrolla a través del corte de la esquina y el corte Hester antes de que un solo recorrido del trommel produzca 417,36 onzas en un solo vertido. Tony cierra la temporada con 11.231 onzas, con un valor aproximado de 45 millones de dólares, terminando aproximadamente 630 onzas por delante de Parker, y ostentando el título de Rey del Klondike. La temporada récord de Parker termina en segundo lugar, detrás del operador que pasó todo el año persiguiendo, el mismo operador que tenía una oferta por el terreno de Rick. 3 operaciones, 3 resultados, todos decididos en las mismas semanas. Tony se lleva la corona con la temporada más grande en la historia del programa, con 11.231 onzas y 45 millones de dólares. Parker registra su mayor total hasta la fecha con 10.596,45 onzas, y aún así pierde la carrera por aproximadamente 630 onzas. Y Rick Ness, que vio cómo se quemaba su plan de doble planta en Lightning Creek y llegó al pesaje final a aproximadamente
420 onzas. De las 1800 termina en 1811, 56. Onzas en el lado derecho de la línea por 11,56. Onzas mantiene su operación fuera de la subasta y envía a su equipo a casa con el bono que les debían. Kevin Beats ejecuta el mismo final al otro lado del resultado. Su objetivo es 2.000 onzas y termina en 1.591 onzas con un valor aproximado de 6,3 millones de dólares, por debajo de su objetivo, y planea regresar la próxima temporada para ajustar el enfoque. La misma semana. El mismo clima, el mismo precio del oro, y el margen entre acertar y fallar divide el campo en dos. Rick despeja su objetivo por 11,56 onzas. Esta estuvo cerca. Alcanzamos nuestro objetivo. Lo superamos por 11 onzas. Eso está increíblemente cerca. Esta temporada fue una pelea. No hay duda sobre eso. Desde el principio tenía escrito el desastre por todas partes. Esta industria, hombre, te lo saca a golpes. Kevin pierde el suyo por más de 400. Las cifras en dólares son enormes en ambos lados de esa línea, y la línea en sí es lo único que decide qué temporada cuenta como salvamento y quién cuenta como reconstrucción para el próximo año. Coloque los números uno al lado del otro y la extensión será la historia completa. Tony acumula 11.231 onzas y 45 millones de dólares y se lleva la corona. Parker acumula 10.596,45 onzas y 42 millones de dólares y aún termina segundo por aproximadamente 630. Rick acumula 1.811,56 onzas y 7,2 millones de dólares y limpia su línea a las 11,56. Kevin acumula 1.591 onzas y 6,3 millones de dólares y termina a 409 onzas de los suyos. 4 operaciones la misma semana, final, el mismo precio cercano a los 4.000 dólares, la onza, y la diferencia entre la temporada que se salva en el último corte y la temporada que no se reduce al pesaje final de cada una de ellas. Si todo tu año se redujera a un único corte final con todo ya yendo mal a tu alrededor, ¿seguirías presionando como lo hizo Rick o aceptarías la compra mientras la oferta todavía estaba sobre la mesa? Deja tu respuesta en los comentarios. Octus.